honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oremos. Bendito Padre, yo sé que estás en este lugar, Señor, y yo creo, Padre, que has enviado tu palabra, Señor, para animarnos, para desafiarnos, Señor. Te pido, amado Espíritu Santo, que vengas con tu revelación, con tu luz, Señor, y fragues en nuestro corazón, Señor, esta palabra, Señor, que nos desafíe, Señor, a caminar, Señor, sobre lo natural, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no toma su lugar, hermano, y me regala algunos minutos para poder compartir esta palabra? Miren qué extraordinario versículo. Yo no sé usted, pero en mi Biblia está marcado este verso con letras rojas. Así que esta indicación o esta verdad Jesús se la da a sus discípulos y dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Dios no solo nos da autoridad para hablar, hermano, sino para ejercer el poder del reino. La autoridad delegada, o hemos sido conferidos de autoridad para que sea activado el poder sobrenatural de Dios en nuestra vida, para hacer milagros, para hacer señales y para liberar. El poder de Dios se manifiesta en nosotros a través de la autoridad. Y en este tiempo el Espíritu Santo está buscando creyentes que no solo sepan doctrina o únicamente Biblia, sino caminen en una dimensión de poder sobrenatural, del poder de Dios. Y hoy quiero hablar de eso. La autoridad, hermano, nos ha sido conferido, y Jesús declaró: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Pero miren lo que dice Lucas capítulo 9 verso 1: y les di poder y autoridad sobre todo demonio para sanar enfermos. La autoridad sin poder, hermano, es únicamente ilusión, letra, filosofía. Pero el poder sin autoridad es un caos también. Jesús empodera a los discípulos con ambas cosas: autoridad legal y poder sobrenatural. Pero esto tiene un propósito. Diga conmigo: tiene un propósito. El Espíritu Santo no es solo para hablar en lenguas, hermano, sino para manifestar su poder. El propósito es manifestar su poder. La autoridad de Dios nos es dada para bendecir a otros. No es únicamente un souvenir, no es únicamente un adorno, sino es para accionar y para bendecir a aquellos. Jesús declaró dentro de la sinagoga lo que decía la palabra: he sido ungido, el Espíritu de Dios está sobre mí, para anunciar buenas nuevas, para sanar los corazones quebrantados, para anunciar apertura de las cárceles, para cambiar las circunstancias de las personas. La autoridad activa el poder, hermano, y si usted viene y cree, usted ha sido conferido para gobernar y para cambiar las circunstancias. El poder de Dios, hermano, se manifiesta para una cosa: para validar el mensajero. Marcos capítulo 16 verso 20 dice: y saliendo predicaban en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que le seguían. Esa es la situación, esa es el objetivo de manifestar milagros: confirmar la palabra gloriosa del Señor en nuestra vida y en la vida de los demás, y demostrar que nuestro Dios no está muerto. El poder sigue vigente, Él sigue sanando, Él sigue restaurando, Él sigue levantando. Así que, hermano, no es un souvenir, no es un adorno. El poder que tiene la iglesia tiene un poder
Miren lo que decía el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 4. No vine mi palabra con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. ¿Sino con qué? ¿Está dormido o qué? No vine con palabras de humana sabiduría, sino demostración del Espíritu y del poder. Dios respalda a los que Él envía. Los milagros no son el centro del mensaje, pero son el medio que Dios usa para fortalecer nuestra fe, para levantarnos y llevarnos a Él. Mire, encontraba una mujer con flujo de sangre 12 años, se había gastado toda su riqueza, todo su dinero se lo había gastado en médicos buscando salud, buscando sanidad. Pero en un momento se encontró con el poder de Cristo y dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, seré yo sana. El poder nos accesa a Cristo, nos lleva a Cristo. Los milagros provienen de Cristo, pero es para que nosotros creamos, y no solo nosotros, los que están allá afuera. Hoy una iglesia sin poder, hermano, es una iglesia con un testimonio incompleto. Yo veo la iglesia primitiva, hermano, moviéndose, no buscando los milagros, pero moviéndose, y cuando ellos se movían, los milagros se movían con ellos. Donde hay autoridad legítima, hay una respuesta celestial, hay sanidad. Mira, hermano, en mi ministerio he visto cancerosos ser sanos, hombres que ya estaban desahuciados por la ciencia médica, pero yo pude ver la mano de Cristo levantarlos de esa miseria y de esa condición. Yo he visto sordos oír, ciegos ver. A mí nadie me lo ha contado, pero qué extraordinario ver una iglesia que aún en este tiempo, manifestándose el Espíritu Santo de una manera sobrenatural, no han visto nunca un milagro. O han experimentado un milagro, pero se lo han callado. Necesitamos renovar nuestra fe y salir de esa comodidad y empezar de ser espectadores a ser testigos del poder sobrenatural de Dios. Caminar en fe operativa, no solo teórica, porque todos creen en Dios. Si usted sale y hace una encuesta, hermano, allá en las calles, todo el mundo cree en Dios y sabe que hay un Dios. Todos. Pero Santiago en el capítulo 2, en el verso 17 dice: la fe sin obras es muerta. Sin obras la fe es muerta. Yo quiero preguntarte, ¿qué está obrando tu fe? ¿Qué se está moviendo tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Estás viviendo de una manera sobrenatural o únicamente estás sobreviviendo y pasando esta vida? Yo me encuentro con unos apóstoles, una iglesia primitiva que no tenía oro, que no tenía plata, pero tenía una fe inquebrantable. Acompáñenme. Hechos capítulo 3, verso 6. Pedro y Juan iban a la oración y se encontraron con un cojo en la puerta llamada la Hermosa, y él, lleno del Espíritu Santo, Pedro, lea conmigo, y dice: Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Estaba a la puerta de la sinagoga, estaba a la puerta de la iglesia, pero él no había experimentado el poder sobrenatural de Dios. Pero cuando
conferida de autoridad, las cosas empiezan a cambiar. La fe, hermano, no es para pensarse ni para razonarse. Yo siempre se lo he dicho, es para actuar. La fe, diga conmigo, es para actuar. La fe nos conecta con el poder de Dios en el momento de la necesidad. Cuando hay una necesidad, hermano, y nuestra fe está conectada con el Dios Todopoderoso, la circunstancia, téngalo por seguro que va a cambiar. El problema, la situación que aqueja el corazón de los hombres, tiene que cambiar. No se trata de tener toda la preparación, sino se trata de la convicción y el respaldo que tenemos de Cristo. Una fe activa, una fe que se mueve a pesar de las circunstancias, con la valentía, con la sagacia, para cambiar, para renovar momentos adversos en la vida de los hombres. La fe que no actúa, hermano, está estancada y no demuestra vida. Pero el que fluye cuando se obedece, demuestra que Dios aún gobierna en su trono, que aún Él establece la autoridad en su trono, para que el mundo crea que el Padre me envió, dijo Jesús. Juan se encontraba en un momento adverso y empezó a mermar su fe. Estaba a días de ser decapitado. El que le había dicho, este es el Cordero que quita el pecado del mundo, ahora estaba dudando de Jesús. Y mandaba a sus discípulos y les decía, vayan y pregúntale si es Él o si hemos de esperar a otro. Y Jesús solamente les dijo, díganle lo que han visto, que los ciegos ven, los sordos oyen, que los muertos resucitan. Anúncienle a Juan que en verdad ha vivido y esperado el Mesías. Hermano, Cristo Jesús es el que habíamos estado esperando. No es otro. No busquemos en la filosofía, no busquemos en la ciencia, no busquemos en el humanismo. Nuestra fe está bien fundamentada. Es el autor y el consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. Así que no podemos parar. Necesitamos seguir y ahondar en nuestra relación con Cristo para entrar en una dimensión gloriosa. Jesús nos dio autoridad, sí. No solamente nos dio instrucciones. Jesús nos ha dejado un poder y una legalidad para cambiar la circunstancia, para traer vida donde no la hay. Marcos capítulo 16, versos 17 al 18 dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. A los que creen, ¿en qué? En su nombre, en el nombre de Jesús. Juan capítulo 14, verso 12: de cierto os digo, que el que cree en mí y las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. No fuimos llamados, hermano, a admirar a Jesús, sino fuimos llamados a imitar en autoridad y en poder. Fuimos llamados a ser sus discípulos, no únicamente fuimos llamados a verlo de lejos. Fuimos llamados a vivir cercamente, estar con Él y Él con nosotros. Vivir en una dimensión de poder, de autoridad, no es únicamente una fantasía. Es posible, pero necesitamos colocar nuestra fe en Cristo Jesús. No mirando al mundo, sino mirando las posibilidades que Cristo puede hacer. Él no formó admiradores,
Él formó discípulos y diga conmigo, yo soy un discípulo de Cristo. Pero dígalo convencido, yo soy un discípulo de Cristo. Para liberar, para sanar, para hacer milagros. El reino de Dios se establece con poder y con gloria. Y muchos de aquí hemos recibido su poder. Miren, no es por balconear a nadie, pero el hermano Beto le iban a mochar una pata y el poder de Dios lo sacó. Un pie. Ahí está caminando. Pudo experimentar el reino de Dios en su vida. Laura tenía un tumor en su cabeza, tenía un pronóstico de muerte y Cristo Jesús le sanó y le dio vida. Ese Cristo nosotros adoramos. El que cambia circunstancias. No es solamente para ser espectadores, tenemos que entrar en esa renovación del Espíritu. Tenemos que habitar y cohabitar con el Espíritu para poder impactar al mundo, hermano. Si creemos en Jesús, fuimos diseñados para operar en lo sobrenatural. Mire, un día yo tenía que salir de la ciudad, iba a acompañarme mi mamá y mi hermana. Y ya teníamos todo preparado el sábado para salir el domingo muy temprano, porque tenía que predicar temprano a la ciudad que iba. Y en la madrugada, como a eso de las 3, 4 de la mañana, ¿verdad? Cuando todas las cosas se ponen serias, me levanta mi mamá y me dice, tenemos que llevar urgentemente a la niña al hospital, porque está muy mal. Y me levanté y era un solo grito de dolor. Y yo tenía que predicar el día siguiente, muy temprano, cuando teníamos que tomar la carretera para llegar a predicar. Pues yo dije, bueno, vamos al seguro. Me empecé a cambiar, a alistar para salir al hospital y escuché la voz del Señor. Y me dijo, Javier, ¿tú crees que yo la puedo sanar? Y le dije, sí, Señor, yo creo. Yo creo que tú la puedes sanar. Y tenía su vientre bien inflamado y estaba en un grito, no toleraba que mi mamá quitara, me diga mentira. Estaba en un dolor. Y me dijo, órale. No de órale, sino de órale. Y dije, Señor, en tu nombre, tu palabra dice que pondremos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y le puse las manos en el vientre y empecé a orar y le dije, Señor, todo lo desordenado hoy se ordena. Todo lo que está malo, que aflige su cuerpo, en el nombre poderoso de Jesús. Y empecé a orar. Hermano, no fue una oración muy larga, no fue una oración muy rimbombante, una oración sencilla. Pero llegó un momento que me dijo mi hermana, sorprendida, y me dijo, ya no me duele, ya no me duele. Y se tocaba, y donde la panza estaba así, ahora estaba normal. Y se tocaba, y ya no me duele, ya no me duele. Y decía, gracias Jesús, gracias Jesús. Al día siguiente salimos todos desvelados, pero salimos a predicar. Llegamos a la iglesia y había mucha gente con problemas de salud. Muchas personas. Una mujer que no se podía enderezar, que tenía hernias en su columna, con mucho dolor y con mucha dificultad se movía. Pero el Señor me habló al momento de ministrar y me dijo, Javier, ¿tú crees que yo lo puedo hacer? Y le dije, Señor, ¿cómo no? Si yo te vi anoche hacer un milagro, ¿cómo no vas a hacer esto? Es sencillo para ti. Al momento que empezamos a orar, la mujer que no se podía mover empezó a hacer lo que no podía hacer, empezó a caminar. ¡Ey! No es una filosofía, lo que yo te vengo a hablar es una realidad. Cristo sana, Cristo salva, Cristo restaura. No es una filosofía.
día yo pude ver los milagros que nunca había visto. A una persona caminar cuando no podía caminar. Había visto milagros, pero nunca me había tocado experimentarlos de primera mano. Ser el vaso útil para que se moviera. Y yo me encontré en ese momento como Pedro en la puerta de Hermosa, diciéndole: no tengo oro, no tengo plata, pero conozco un Cristo de poder que restaura, que sana y que trae libertad. Pero ese poder no es nuestro, ese poder es de Cristo. Pero Él nos ha conferido su autoridad para hacer bien a la gente. Y anduvo haciendo bien en esta tierra. Hay mucha gente, hermanos, sufriendo. Miles de personas sufriendo con cáncer, con leucemia, con artritis, con artrosis, con enfermedades degenerativas, crónicas, que afligen dolor, que afligen su vida. Pero hay un recurso que el mundo ignora, que Cristo puede cambiar su vida. La iglesia lo sabe, pero ha sido mezquina para moverse en ese nivel, porque requiere entrega, requiere rendición, requiere dependencia. El Señor nos invita y hoy te dice: iglesia, ¿tú crees que puedo cambiar tu circunstancia? ¿Tú crees que yo tengo el poder suficiente para cambiar y tornar a bien lo que hoy aplique en tu vida? Podemos estar como Job, que a oídas oír que el Señor hace otra, que el Señor restaura. Pero hoy el Señor quiere demostrarte a ti y a tu casa que Él tiene bien para ti, que Él puede hacerlo. Pero el tema no es que si Él puede o si Él quiere. Aquí el tema es que si tú quieres que Él lo haga. ¿Tú crees que el Señor pueda cambiar tu vida y tornarla bien? Sacarte de esa miseria y llevarte a lugares prominentes de bendición a través de su poder. Dios le habla esta tarde a esta iglesia y le dice: hermanos, no se conformen en este siglo. Hay poder suficiente para los que creen. Esto no es para los supervividos. Y yo no vengo a presentarme como una persona que no tiene deficiencias, sino que yo tengo más deficiencias, yo creo que usted, hermano. Pero el poder se perfecciona en las debilidades de los hombres. El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad, en tus carencias. ¿Estás listo para ver la mano de Dios obrar en tu casa, en tu vida? Yo sí, hermano. Yo creo que cosas mejores voy a ver, aunque nadie ha visto, y voy a experimentar de primera mano su poder. Pero hoy el Espíritu del Señor te pregunta: ¿tú crees que yo lo puedo hacer? ¿Tú crees que yo puedo restaurar tu casa? ¿Tú crees que yo puedo darte una nueva historia? Dios hoy está capacitando, no para únicamente escuchar sermones, sino nos está activando para operar en un nivel sobrenatural. Ver a Dios obrar milagros. Mire, un día vinieron hasta aquí, hasta Cuauhtémoc, por mí. Me dijeron: hermano, necesita ir a orar por una mujer en... ¿De que recuerdo el nombre del rancho? San Isidro Labrador. Miren, más me tocando conectado. En San Isidro Labrador. Y yo creo que Dios puede hacer un milagro a través de su vida. Vinieron desde allá hasta acá, hermanos, son más allá de la Junta.
Y cuando íbamos en el camino, yo le iba preguntando al Señor que si qué era lo que sucedía con esta mujer. No caminaba, estaba postrada por más de un mes en su cama. Íbamos en el camino y me recuerda la cita que dice: la tristeza seca los huesos. Cuando llegamos a la casa, y cuando llegamos sentí ese espíritu de tristeza. Llegué a hablar con ella, empecé a hablar con ella y me dijo: pastor, ya estoy seca de llorar, de tanto llorar. Y me quedé impactado por lo que el Señor me había dicho, que la tristeza secaba los huesos. Le dije: yo creo en Cristo de poder que te puede levantar de ese condición. Y Dios cambia la tristeza en gozo, el llanto en alegría. Él lo puede hacer en tu vida, ¿tú lo crees? Y le digo: sí. Empezamos a orar y lástima que no está la hermana Bettina, porque ella no tenía fuerza ni para levantar sus brazos. Empezamos a orar y ella empezó a levantar sus brazos, empezó a levantar sus piernas, y hoy, para la gloria de Dios, ella está caminando. Tenía un diagnóstico de esclerosis múltiple, pero el Señor ya la sanó. Cuando tú crees y dependes del Señor, las circunstancias cambian.